Buenos días, queridos hermanos. Un placer estar nuevamente aquí en la casa de Dios para compartir el estudio de las Escrituras. Y en esta hora vamos a hablar acerca de Jesús y su sacrificio. Estos días de Semana Santa, pues la gente piensa en muchas cosas, menos en el Señor. Y es importante recordar, ¿cómo sabemos nosotros que Jesús es el Mesías? Los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Hay otras personas que ven en alguna figura política a su Mesías, su Salvador, su Redentor. Otras personas ven en el conocimiento, en la educación, en la ciencia, su Mesías. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Los historiadores hoy están de acuerdo que Jesús sí existió. Sí hay pruebas históricas, fuera de las Escrituras, de donde sí nosotros podemos tomar, sobre todo autores de la época, que dicen, hay citas que dicen, bueno, es que allá en Palestina hubo un Jesús y allá que aquí conocemos y estuvo aquí, estuvo allá. Esas referencias son muy importantes. Así que la mayoría de los historiadores hoy reconoce que sí existió Jesús. Pero ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías que se prometía en la Biblia? 600 años antes del nacimiento de Jesús, 600 años, el profeta Isaías escribió el capítulo 53. Voy a invitarlos a los que traigan las Biblias. Abra las Escrituras en Isaías 53. Yo voy a leer ese texto esta mañana y voy a ir haciendo una breve lectura de el profeta Isaías. 600 años antes de Cristo se escribieron estas palabras. Todavía existía el reino de Judá, ya había caído el reino del norte, todavía había reyes, y el profeta Isaías escribió varias referencias sobre Jesús, mesiánicas, pero sin duda el capítulo 53 tiene elementos únicos para reconocer a Jesús como el Mesías. El versículo 1 dice, estoy leyendo la Reina Valera 2020, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Esta es una pregunta irónica, como diciendo, pues es que muy pocos, nadie está creyendo, muy poca gente está creyendo el anuncio del Mesías. Muchos no creerían en Jesús en el momento que Él apareciera en este mundo. Y así sucedió. La mayoría del pueblo judío no creyó en Jesús y sigue sin creer. Los líderes de la religión judía no creyeron en Jesús. Los escribas no creyeron en Jesús. Fueron muy pocos al principio. Hasta el día de hoy, mucha gente sigue sin creer. Mucha gente, no contenta con no creer, lo insulta, lo desprecia. De Jesús sí se pueden hacer chistes y bromas. De Jesús sí se pueden hacer burlas y mofas. Pero que no digamos algo de la identidad de género, porque ahí sí salta la gente. Ahí estamos violando la libertad. ¿Y Jesús por qué no lo respetan? ¿Por qué se tienen que meter con su figura? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice la Biblia. La referencia al brazo o la mano del Señor en el idioma hebreo también se puede traducir por poder. Cuando tú leas en la Biblia, ahí la mano del Señor, el brazo del Señor, también se puede traducir el poder de Dios. La palabra yad se traduce por mano, poder, brazo.
Así que yo también puedo traducir aquí, ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Jesús fue una figura sobre quien el poder de Dios se manifestó. Vino a este mundo con tremendo poder y todavía lo sigue ejerciendo en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 2, Isaías 53. Crecerá ante él como renuevo, como raíz en tierra seca. Yo soy del desierto, donde solo tenemos arbustos y cactus. Imagínate que creciera una ceiba tabasqueña. Amén, dijeron por ahí. ¿Será que allá apareció una tabasqueña? La reconozco a 2 kilómetros a usted, hermano. Cuando yo veo la ceiba en Tabasco, qué cosa más imponente. Parece un gigante, parece que habla. Pero en mi tierra no hay esos árboles. Dice la Biblia, crecerá ante él como un renuevo, como una raíz en tierra seca, donde no crece nada. Ahí aparecería Jesús, como un ser extraordinario, como un ente extraordinario en una tierra donde ya no había nada. El Imperio Romano fue un imperio extraordinario. En la historia de la humanidad, en la historia antigua, es el imperio mejor organizado del mundo. Son los padres del Senado, ellos inventaron el Senado, el derecho romano. Esa era una civilización que hasta la fecha leemos sus libros y nos dejan de una pieza. Cuando uno lee la Eneida, dice, Dios mío, pero esta gente vivió hace tantos años y con estos textos extraordinarios. Los romanos fueron grandes. No hay en la historia imperio mejor organizado que los romanos. Cuando uno recorre Europa, de España a Bulgaria, va viendo las ciudades, los acueductos, el arco romano, los teatros, y tú te quedas, wow. Ellos fundaban las ciudades y las dedicaban a sus dioses, y era una maravilla de ciudades, no la guarrada que tenemos en esta época, con nuestras ciudades tan feas, disque bonitas. Quiero que veas las ciudades del Imperio Romano. Mis queridos hermanos, pero ese imperio, cuando Jesús vino, era un imperio bañado de inmoralidad, raíz en tierra seca, una sociedad que se estaba destruyendo, y los emperadores hoy se conocen más por locos que por brillantes. Parecía que el más loco tenía que llegar al poder. Cualquier parecido con la realidad, pues es mera coincidencia. Oye, no puede ser que el más pirado, el más deschavetado, ese va a ser el emperador. ¿Qué es esto? Pues uno de ellos, de los más famosos, Nerón, se le ocurrió quemar Roma. Nada más y nada menos. Y le echó la culpa a los cristianos, los empezó a perseguir. Queridos presentes, Jesús vino a un mundo, a una sociedad, como raíz en tierra seca, que moralmente ya tenía muy poco que aportar. Se estaba destruyendo. Y después del Imperio Romano, hermanos, nos vino la salvajada de las tribus bárbaras. Y llegó la Edad Media con todo el oscurantismo. Todo eso consecuencia de una sociedad donde había muy poco que aportar. Dice Isaías 53:2, no hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos más inatractivo para que lo apreciemos. Su principal atractivo no era el físico. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver la imagen de Jesús con un rostro ario o anglosajón, pero no tiene nada que ver con eso. El día que empezaron a investigar ahí y dijeron, pues lo más probable es que Jesús haya sido morenito, yo dije, amén. Pero a algunas personas no le gusta. Pues ¿qué te hicimos los negros? ¿Qué te hicimos los negros? Pero hermano,
que la gente en la época de Jesús no era aria, menos en esa zona, sobre todo en esa zona quiero decir, y ni anglosajona. Los ángeles ahí aparecen que pintan hasta en la iglesia, luego los pintan así muy arios, muy rubios, y yo dije, ¿de dónde habrán sacado esta imagen? Y al diablo pues siempre lo pintan negro, ya estamos fastidiados, dije yo. Mis queridos presentes, mis queridos hermanos, la Biblia dice que su atractivo no era el físico. Cuando uno lee la Ilíada y escucha a Homero describir a Patroclo, a Héctor, la descripción de los héroes, describe a esos varones como seres perfectos, sus cuerpos, sus musculaturas, su estatura, su rostro, eran bellísimos. Ahora voy hablando de varones, valerosos, fuertes. A más de una mujer se le relamirían los bigotes. Oiga, pero cuando habla de Jesús, la Biblia no se refiere a Él en esos términos, en los términos de Homero. Cuando habla de los héroes griegos y troyanos, no hay hermosura en Él ni esplendor. ¿Qué clase de héroe es este entonces? ¿Qué clase de personaje? Lo más interesante de Jesús era su mensaje. Su ropa no era una ropa corriente, pero tampoco andaba vestido como fariseo, como saduceo. Esos andaban vestidos con mucha elegancia, menos como un emperador romano. Su atractivo era su carácter, su mensaje. Parecía un imán para atraer a los demás. Hasta el día de hoy, Jesús no es un filósofo. No podemos decir, es que el Señor dijo cosas maravillosas como los filósofos. No, sus mensajes eran muy sencillos, sus parábolas, sus ilustraciones. Por eso, en aquella época, mucha gente lo llegó a despreciar. Isaías 53:3 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Dice la Biblia que Jesús fue despreciado por la gente. El hijo de un carpintero, ¿qué nos va a enseñar? El hijo de un carpintero experimentado en sufrimiento. Esa palabra está muy poética, está muy literal la traducción. Experimentado en sufrimiento. Eso está muy poético. Yo le voy a poner una traducción más contemporánea, más coloquial. Experto en dolor. Era el título de Jesús. Un experto en bullying. No porque lo practique, sino porque lo padeció. Tú sabes que los niños son crueles, más cuando no los educan. Son muy crueles. No le permitas a tu hijo burlarse de otro, de un niño o una niña. Y Jesús, la gente sabía. En el barrio decían, tu mamá cuando te tuvo no estaba casada, no estaba embarazada. Ya estaba, mi mamá me dijo que tú eres un niño ilegítimo. Dicen las mujeres ahí que esa María ya estaba embarazada cuando se la llevaron ahí, de pronto desapareció, porque se lo llevaron a Egipto. Y ahí el niño pudo crecer sin tanto acoso. Sin tanto acoso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Tú has sufrido? ¿Tú sabes lo que es el sufrimiento? Pues Jesús es un experto. Si quieres que alguien entienda tus problemas, Él conoce de dolor. Él conoce de sufrimiento. Y dice la Escritura, versículo 3, como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No tendría la estimación de su propio pueblo. Su familia se avergonzaría de Él. Esa escena bíblica
en la que vienen a decirle a Jesús, oye, tu mamá y tus hermanos, ahí tu familia te anda buscando. Esa escena en realidad se refiere a que la familia, los hermanos de Jesús, andaban presionando a la mamá y diciendo, dile que ya se calle, ya llévatelo. Por eso Jesús les contesta, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, el que escucha mi palabra. No es por otra cosa, sino porque su propia familia se avergonzaba de él. Por lo menos su madre no, según dice la Biblia. Pero mis queridos presentes, dice como escondimos de él el rostro. Qué duro es que la familia se avergüence de uno. Qué duro es que la gente diga, ay mira, yo mejor me siento en otro lado, aquí ya llegó este. Como escondimos de él el rostro. Hasta el día de hoy, la gente no valora a Jesús. No sabe lo que es. Se burla, hace bromas, hace mofa, con decir, pues es que somos libres, tenemos libertad y podemos opinar. Pues yo también puedo andar opinando de otras cosas, ¿no? No, ahí no, porque estás violando los derechos humanos. Hombre, pongámonos de acuerdo, mis queridos presentes. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. La sociedad lo identificaría como un personaje débil, vulnerable. Hasta el día de hoy, sobre todo en nuestra sociedad, en nuestros lugares, en estas zonas del mundo, la figura de Jesús aparece como un crucificado perdedor, sufriendo. Pensar en Jesús es verlo agonizando, nunca vencedor, nunca poderoso. Allá en el Museo del Prado, alguna vez, a mí me gustaba mucho ir al Museo del Prado, a la hora que es gratis. Cuando usted vaya a Madrid, de 5 a 7 es gratis. Se ahorra los 14 euros. Pero, de algo le sirven los euros, 14 euritos para algo sí valen. Pero tienen que estar formados de las 4. Así que los veranos yo me paraba en la fila de los que van gratis, ¿no? Y a las 5 me iba directo a la sala donde está el Cristo de Velázquez, Diego Velázquez. Es un Cristo, dicen por allá, espacial, que tiene su cabeza hacia abajo. ¿Cómo me gustaba ver esa imagen? Por ahí estaban las meninas y al ladito de las meninas está el Cristo de Velázquez. Ahí se me iba el tiempo. Y mirando el Cristo de Velázquez. El arte tiene la característica de que siempre te enseña algo. Ahí está el rasgo de la obra de arte. Que tú lo miras de lado y se ve diferente. Y lo miras del otro y se ve diferente. Ahí está el impresionismo. Y lo ves de arriba, lo ves de abajo, te agachas. ¡Qué maravilla! Que los artistas son gente única. Pero es un Cristo que no es perdedor. Es un Cristo que tiene algo. Me encantaba ver el Cristo de Diego Velázquez. Dice la Escritura, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Hasta el día de hoy mucha gente lo tiene como herido y afligido por Dios. Hermano, pero te recuerdo que hoy Cristo vive, ha resucitado y reina y está próximo a venir. Pero la gente, la sociedad, lo iba a identificar como un personaje débil y vulnerable. Jesús no es débil ni vulnerable hoy. Nunca lo ha sido. Dio su vida por nosotros de manera voluntaria. Dice la Escritura, versículo 5,
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí hay dos palabras que me dejan de una pieza. La palabra rebeliones y la palabra pecado vienen de dos raíces diferentes. La primera es peshá. En hebreo peshá es la rebelión abierta que se hace conscientemente para destruir y hacer daño a otro. Jesús dice: no, es que, pastor, es que me equivoqué, me resbalé. No. Jesús murió por una decisión consciente de hacer daño que tomamos nosotros. Jesús no lo mataron los romanos. Ay, es que los romanos mataron a Jesús. Los judíos mataron a Jesús. Vamos a fastidiar a los judíos. Por siglos han fastidiado a los judíos, acusándolos de haber matado a Jesús. Pues aquí dice que no fueron los judíos, fuimos nosotros. A los romanos nunca les hacen nada, pero también los han acusado de que ellos mataron a Jesús. Dice la Biblia: Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros abiertos pecados. Y luego dice: molido por nuestros pecados. Ahí la raíz cambia, es avón. Y avón quiere decir transgresión, iniquidad, maldad, perversión. Son las dos palabras más fuertes para referirse al pecado. Un pecado que se comete conscientemente. Él fue herido por nuestras rebeliones abiertas, por nuestra decisión consciente de desobedecer al Señor. Dice: por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis queridos hermanos, nosotros somos salvos por la gracia de Cristo. Nosotros no somos salvos. ¿Qué vamos a hacer nosotros para salvarnos? Cuando alguien me dice a mí: pastor, es que yo para ir a la iglesia tengo que ser bueno. No, pues sí puedes ser bueno sin Cristo. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué te bautizas? Nosotros nos bautizamos porque no podemos ser buenos. Nos bautizamos porque no hay otra forma. Dice la Biblia: por darnos la paz cayó sobre Él el castigo. Jesús murió por nosotros. La paga del pecado es la muerte. Dice la gente: pues es que Dios me perdona. Ah, sí, ¿y a quién le costó ese perdón? A Jesús. A Jesús. Por eso hay que arrepentirnos y pedir perdón en el nombre de Jesús. Porque Él dio su vida por nosotros. Oiga, ¿y un ángel no podía haber dado su vida? Sí, sí podía. ¿Sabes a cuánta gente podía salvar un ángel? A uno. Porque un ser creado solo podía salvar a uno. ¿De qué vale eso? Jesús, en cambio, dio su vida y alcanza para todos, y aún sobra. Porque la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, aquí no hay gente buena en este mundo. Dice la Biblia: todos nosotros, ¿qué cosa? Nos descarramos como ovejas. Dice Salmo 14:1: no hay justo ni aún uno. No hay. Es que yo quiero ser bueno, pastor. Pues lejos de Cristo no vas a poder. Todos, dice la Biblia, nos descarriamos como oveja. ¿Qué le pasa a una oveja que se descarría? ¿Qué le pasa? Se pierde, se la come el lobo, se cae en el barranco. Todos nos descarramos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. No fuimos por diferentes lugares, no vamos a llegar nunca.
mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. En el sistema de sacrificios, la Biblia dice que en el santuario cada persona, sobre todo el padre de familia, debía llevar un cordero al santuario, poner su mano sobre él, confesar sus pecados y degollar al animalito. Simbólicamente, el pecado de la persona pasaba al cordero. Simbólicamente, el pecado del cordero pasaba al santuario. Y ahí estaba el pecado guardado simbólicamente. Y una vez al año había que hacer expiación por ese santuario, sacar el pecado que simbólicamente estaba dentro, purificar el santuario. Era una forma de explicar la salvación que nosotros seguimos haciendo con los rasgos básicos de esa enseñanza. Dice, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo he crecido en la ciudad. Yo nunca he vivido en un pueblo, siempre he vivido en ciudades grandes y pequeñas. Y solo conocía a los animales como buen tontito en el circo y en el zoológico. Y entonces, un día que estaba yo predicando sobre las ovejas, quién sabe qué disparate habré dicho, que un hermano me dijo, pastor, yo tengo un rancho, lo voy a invitar a mi rancho, a mi granja, o a mi finca, como le llame usted. Yo tengo ovejas. Y entonces, bueno, me llevó y de pronto se vieron las ovejas ahí en su redil, maravillosas, preciosas. Eran ovejas, pues de esas, pues con, no sé, tenían un pedigrí, tenían un valor muy grande, porque muy bonitas. Y entonces me dice, entre pastor, acérquese a las ovejas. Así, le dije, no me van a morder. Dice, no son perros. Yo con mi cultura tan pobre, entonces me acerqué a los animales y conforme yo me iba acercando, ellas se iban agrupando. Empezaron a agrupar. En el centro las hembras y las crías, y en los alrededores, en el borde, los machos. Todos se agruparon, y conforme me acercaba yo más se agrupaban. Dije, wow. Y entonces me dice el hermano, tóquela, pastor. No me va a hacer nada, que no me va a morder, que no son perros, me dijo el hermano. Empecé a tocar, a acariciar, agarré las orejas. Mira las orejas. Y entonces me dice, no hablaban, no balaban, no emitían sonido. Yo me quedé maravillado. Si usted saca un cuchillo, ella no va a hacer nada. Si usted la quiere sacrificar. En serio, sí. Pero qué cosa más alucinante. Por eso la Biblia compara al Señor con una oveja. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. No dice, no habló. ¿Tú crees que Jesús no se podía salvar de los romanos? ¡Claro! ¿Tú crees que Jesús no se podía hacer a un lado a los escribas y los fariseos? ¡Claro! No quiso hacerlo, porque como un cordero no abrió la boca. Lo golpeaban, lo insultaban, y no abrió la boca. Queridos presentes, al lado de aquel redil de ovejas estaba un chivo o una cabra. Y entonces yo salté a donde estaba ese animal, y ya no les digo lo que pasó. En cuanto puse los pies, el miserable se vino encima de mí, y como dice el dicho, si no me quito, me pasa lo que al perico. Oiga, pero se me dio con todo a golpearme. Dije yo, no, muy diferente ser oveja que ser cabra, Dije yo, eso de ser chivo, por eso Jesús dijo que a la derecha los cabritos. Queridos hermanos, dice la Escritura, angustiado él, afligido,
No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Yo quiero enfatizar la repetición. Acuérdese que en hebreo la repetición no es pleonasmo, es estilo, es énfasis. No abrió la boca, no hizo nada para defenderse. ¿Podía él haberse defendido? ¡Claro que sí! No quiso hacerlo. La expiación no fue una experiencia sencilla, fue muy difícil. Fue muy difícil. Él mismo dijo en el Getsemaní: Padre, pase de mí esta copa. ¿Cómo interpretas tú esa frase? Pase de mí esta copa. Dímela en tus palabras, hermano, en un español chilango del 2026. ¿Cómo lo dirías? Pase de mí esta copa. ¿Alguien? Ya no aguanto. Ya no soporto esto. No nos atrevemos a decir que Jesús se deprimió. No nos atrevemos porque tenemos muchos prejuicios con el tema de la depresión. No falta alguien que diga que el pecado es la depresión es un pecado. Y tampoco entendemos la situación de Jesús. Pero no lo estaba pasando nada bien. Nada bien. Quita de mí esta copa. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras tan apabullantes? Y dice el versículo 8: por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Un juicio en la tierra donde dominan los romanos, los padres del derecho. Hasta el día de hoy los abogados les dan una clase de derecho romano. Pero qué payasada de juicio fue ese. Lo llevan en la noche, a medianoche a juzgar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que a medianoche? Traen unos calumniadores ahí, contratan ahí para que lo calumnien y les creen. Y como Pilato, que es el procurador, ya sabe que todo es un truco, que ha sido un chanchullo, dice: no, pues es que, ¿cómo vamos a decir que esto es un juicio? Esto no es un juicio, por favor. Mejor que la gente escoja, que decida el pueblo. Uy, Dios mío. Que decida la gente. ¿Cómo dejas la justicia en manos del populacho? Las multitudes no piensan, hermano. El otro día que abucharon a la selección mexicana ahí en el Azteca, yo nada más me estaba riendo de las cosas, tonterías que decían los que opinan en los medios de comunicación. Las multitudes no piensan. Empieza uno a hacer algo y ahí va a estar todos los demás haciéndolo al rato. ¿Cómo les pides una explicación? ¿Cómo haces un argumento de un comportamiento de una multitud? ¡Por favor! Y en este caso, llega Pilato, como ya sabe que eso que le han hecho no puede ser un juicio, dice: pues que decida la gente. Yo me lavo las manos. Y si a mí me dicen, la gente decidió, voy a usar otro argumento jurídico. Dice: voy a decirles que yo libero a una persona cada determinado tiempo, como es la fiesta de ellos, se los voy a liberar. Se acabó lo del juicio queda anulado. A ver, escojan a uno. Va y toma a Barrabás, que Barrabás también se llamaba Jesús. Barrabás se llamaba Jesús. En algunos de los documentos antiguos aparece el nombre. Alguna versión de la Biblia sí lo trae, ahorita no recuerdo cuál es. Pero algún documento, y estoy casi seguro, no recuerdo si es la Peshita, pero ahora se me va. No me acuerdo si es la Peshita, que es una versión que viene del arameo. Ahí viene Jesús, Barrabás. Estoy leyendo una Biblia en francés, la Français Courant, francés corriente, francés en común. Ahí también dice Jesús Barrabás. Y el otro, pues es Jesús de Nazaret. Así que tenemos dos Jesús aquí. ¿Cuál quieren? A ver, ustedes decidan.
Pues empezó la multitud a hacer bulla y al rato todo el mundo estaba gritando Barrabás. Oye, pero si Barrabás es un asesino, a lo mejor hasta tu familia le ha robado y le ha hecho daño. No le hace. Las multitudes no piensan. Por medio de violencia y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Jesús fue injustamente juzgado y condenado a morir. Así lo decía el profeta Isaías. El versículo 8 dice: porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús sería asesinado. Otra vez, Pesha, rebelión abierta en contra de Dios, de la palabra de Dios. No fue una muerte que se tuviera que dar por casualidad. No, Jesús quiso dar su vida y murió por nosotros. En el versículo 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. José de Arimatea hizo provisión de un sepulcro para Jesús. Esas cuevas eran carísimas en los tiempos de Jesús. Y un crucificado nunca habría sido sepultado de esa manera. Ya no te digo lo que le pasaba a los cadáveres de los crucificados. Esos ahí los dejaban, que se los comieran las bestias. Jesús fue sepultado porque 600 años antes Isaías había dicho: va a morir y va a ser sepultado en la tumba de un rico. Y así sucedió. El versículo 9 dice: aunque nunca hizo maldad, ni su boca profirió mentiras. Hermanos, la Biblia dice que Jesús no cometió pecado, que Jesús no hizo daño, que Jesús, siendo inocente, dio su vida por nuestros pecados. Por eso la figura del Cordero, dar su vida por nosotros, es el elemento esencial del cristianismo. Claro que no fue justo, pero no era necesario morir con la crueldad con la que murió. Hace varios años hubo una película de Mel Gibson. Varios se rasgaron las vestiduras ahí. Incluso en algunas iglesias las pusieron. Se llamaba La Pasión de Cristo. Yo todavía tengo el DVD. Ya ni se usan los DVDs, pero bueno, todavía lo tengo de recuerdo. Y cuando vi la película me dije a mí mismo, porque la gente decía: no, que mucha violencia, que esto y aquello, que esto. Eso no es nada con lo que le pasó a Jesús. Se quedaron cortos. Los azotes con plomo, con látigos de plomo que le desgarraban la piel. A Pablo lo azotaron 3 veces. 40 azotes, 39 azotes, 3 veces. ¿Tú sabes cómo tenía el cuerpo el apóstol Pablo? Hecho pedazos. Y Jesús, seguramente en la película ahí aparece con cierto dramatismo, pero les faltaron varios detalles. Y todo eso no era necesario. Toda esa crueldad, todo ese odio para acabar con él. Sí iba a morir, sí iba a dar su vida. Él estaba consciente de que iba a dar su vida. Pero toda esa crueldad se deja ver en una sociedad para quien la violencia era necesaria, que en los circos romanos practicaba esa violencia. Versículo 10 dice: el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Verá su descendencia, vivirá muchos años, y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Hermanos, dice la Biblia que Jesús vería descendencia. ¿Sabe quién es la descendencia del Señor? ¡Nosotros! Gloria a Dios. Tú y yo somos los que quedamos.
de aquel mensaje predicado y aquel sacrificio hecho hace más de 2000 años. Y vivirá muchos años, porque Cristo vive hoy. Y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Aquí ya les había dicho de la mano. ¿Cómo lo podemos traducir también? Por su poder prosperará la voluntad del Señor. Queridos hermanos, la iglesia existe gracias a Dios. Los seres humanos hemos hecho todo para destruirla. Pero la iglesia existe por el poder y la mano de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se han levantado en contra de la iglesia más de uno en el pasado y se seguirán levantando. Y dice Ellen White que los que más daño le van a hacer a la iglesia son los que un día estuvieron en nuestras filas. Sigue diciendo el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús será el vencedor del gran conflicto. Dice Génesis 3:15 que el Señor le dijo a la serpiente: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Si quieres matar a una serpiente, ¿dónde hay que darle? En la cabeza, hermano. Hace un año y medio estaba yo ahí en Puerto Rico. Estaba en el dormitorio de la Universidad de las Antillas, donde me quedo cuando voy, y de pronto salió una boa, una serpiente, una boa. ¡Ay, Jonás de Veracruz! Dije, ¿qué es eso? Y un venezolano que estaba allá al lado la agarró. Dije yo, ¿quieres verla? ¡No! Dije, ¿qué quieres? Quítame ese bicho de aquí, le dije yo. Una boa, el otro la agarró con la mano. Dije, no hombre, dije, ya vi que en Venezuela son bravos, dije yo. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Dije, no, pues es que hay que llevarla a quién sabe dónde. Y entonces le pregunté a mi compañero, ¿cómo sabes agarrar un animal de esos? No, ya me fue explicando, me dice. Pero también me confirmó, si un día tienes alguna situación con esa, tienes que darle en la cabeza. Porque si no lo haces, corres gravísimo peligro. Dice la Biblia en Génesis 3:15, ella te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, que era Jesucristo, acabará contigo, le dijo el Señor a la serpiente. Tú le vas a herir en el calcañar, en el talón, le vas a morder, le vas a fastidiar la vida, pero no vas a acabar con él. Él sí va a acabar contigo. Al final Jesús reinará en este mundo. Jesús será el vencedor. Y aquí dice la Biblia, verá fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho. Al final, mis queridos presentes, dice el versículo 11: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Mucha gente sigue hoy aceptando a Jesús. Mucha gente sigue reconociendo el poder de Dios. Esta semana vimos unas escenas alucinantes desde la luna, con un astronauta que dejó callados a más de uno de sus colegas, reconociendo el poder de Dios desde la luna. Hay que tener muchos pantalones para hacer eso, 12 personas han llegado a la luna hasta hoy. Más de la mitad han sido creyentes, desde el primero que puso los pies ahí. Y mis queridos hermanos, el impacto de la creación a este astronauta le hizo pensar en Dios y en su palabra. Muchos siguen hoy creyendo. Dios tiene muchos medios para que su palabra sea compartida. Ojalá que tú también seas de los que comparte la fe, porque la promesa es que muchos serán justificados con el poder de Dios hasta el día de hoy. Y finalmente el versículo 11 dice: por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, pues llevó él mismo el pecado de muchos y oró por los transgresores. Menudo mensaje el de este versículo. Dice la palabra de Dios: yo le daré parte con los grandes, con los poderosos repartirá el botín. Hermano, Jesús reinará para siempre. La solución de este mundo no son los seres humanos. La solución de este mundo es la segunda venida de Cristo. Y dice la Biblia, insiste, que Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado otra vez con los pecadores, llevó el pecado de muchos. Jesús es nuestro Salvador. Aquí, en esta parte, dice que Jesús es nuestro Rey. En esta otra parte, dice que Jesús es nuestro Salvador. Pero en esta última parte dice que oró por los transgresores. ¿Qué otra función tiene Jesús? ¿Qué cosa es? Nuestro intercesor. Amén. Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro intercesor. Ahora mismo. Qué maravilla aceptarlo como Salvador. Qué maravilla reconocerlo como Rey. Qué maravilla saber que intercede por nosotros ante el Padre. Por eso hoy recordamos a Jesucristo, su sacrificio, que es el núcleo, el elemento central del Evangelio. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus hermanos. No te quedes callado. Que seas tú y yo instrumentos del poder de Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Hermanos, para finalizar, los invito a ponernos de pie para cantar el himno 103, Jesús resucitado. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Perdón de quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llegará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús,
Oremos. Señor, te agradecemos mucho por el sacrificio de Jesús. Nos has dado el mayor don, el mayor regalo que el cielo pudo habernos obsequiado. Muchas gracias por Jesucristo. Gracias porque dio su vida por nosotros. Porque gracias a Él hoy podemos vivir, podemos comer, podemos caminar, podemos, Señor, venir a la iglesia. Queremos rogarte que, Señor, nos ayudes a recibir a Jesús en nuestras vidas cada día. Que su presencia y su carácter se manifiesten en nuestra vida diaria. Ayúdanos a compartir su mensaje donde quiera que vayamos. Y enséñanos, Señor, a prepararnos para su venida. Quédate con nosotros hoy. Llévanos con bien a nuestros hogares. En Jesús. Amén.